Muy buenos días. He querido compartir con vosotros unos pequeños pantallazos de lo que fue el sábado y el domingo, en los que el Señor nos bendijo maravillosamente con la visita del pastor Franco de Eriú, que vino desde Italia y que nos habló de la gracia de Dios. Gracias a vosotros también por orar por la Iglesia Revive, la cual vivió un verdadero banquete espiritual. Nos hemos gozado profundamente y esperamos también haber bendecido vuestras vidas. Muchas gracias. Ahora seguimos adelante con las historias junto a la cruz, en este miércoles en el que nos encaminamos a Semana Santa para hablar acerca de los soldados. Si el protagonista de aquel primer Viernes Santo fue Jesús de Nazaret, el Señor Jesucristo, los principales actores secundarios, llamados así, fueron los soldados romanos, ya que el papel que ellos desempeñan sobresale en los diferentes evangelios. Simón de Cirene apenas es mencionado unos pocos versículos y las hijas de Jerusalén también, pero los soldados romanos, por ejemplo en Mateo 27, del versículo 27 al 38, hay 12 versículos que están dedicados prácticamente solamente a ellos. ¿Qué hicieron los soldados? ¿Qué debemos pensar de ellos y del papel tan importante que desempeñaron y qué lecciones podemos aprender de meditar en ellos? Bueno, primeramente, cuando comparamos los relatos de los 4 evangelios, podemos reconstruir el papel que desempeñaron los soldados en la muerte del Señor Jesucristo. Ese papel se puede dividir en 10 momentos o movimientos que describen 10 cosas que ellos hicieron. En primer lugar, se llevaron al Señor. Dice Mateo 27 al 31. A continuación, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía. Y luego el verso 31, después de haberse burlado, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. Así que lo llevan al pretorio, que era el cuartel general de los soldados del gobernador, y se entretienen allí torturándole, burlándose, desnudándole, echando sobre él un manto escarlata, poniendo en su cabeza una corona de espinas, arrodillándose de él, jugando con él y haciendo mención de las cosas que habían oído. Eres el rey de los judíos. Y le escupen y le golpean en la cabeza. En segundo lugar, le llevan al lugar de la ejecución. La tortura continúa, porque los condenados a muerte, después de ser azotados y maltratados, tenían que ir andando hasta el lugar designado, que era cuesta arriba, llevando su propia cruz. Obviamente el Señor no pudo llevar la suya. Y los soldados se entretuvieron obligando a otro, a Simón de Cirene, de quien ya hemos meditado. Y esa triste procesión siguió hasta llegar al lugar de la calavera. En el tercer lugar, podríamos decir que le ofrecen vinagre mezclado con hiel. Parece que esto era una especie de anestesia que a veces se ofrecía al condenado antes de proceder a la crucifixión. Y en este caso los soldados se lo ofrecieron al Señor, pero él no lo quiso beber. ¿Por qué? Porque no quiso evitar nada del sufrimiento que había venido a soportar y a enfrentar por amor a nosotros. Luego le crucifican. Este es el hecho central, la causa física de la muerte del Señor. Y esto lo destacan los 4 evangelios. Y ninguno da detalles, simplemente señalan que los soldados le crucificaron.
No necesitamos meditar o detenernos a considerar algunas películas recientes que han salido que son abrumadoramente realistas, porque los evangelios lo callan. Dios no tuvo la intención ni el Espíritu Santo de que nosotros fuésemos informados de los detalles horrorosos de lo que a Jesús le pasó en la cruz del Calvario, y no lo vamos a hacer tampoco en esta mañana. Luego los soldados reparten la ropa del Señor. Era una práctica común, ya que los condenados a muerte morían desnudos. ¿Por qué desperdiciar la ropa que a lo mejor se podía vender? Pero lo que ellos no sabían es que estaban cumpliendo una profecía escrita casi 1000 años antes en el Salmo 22. Pusieron el título sobre la cruz del Señor. No se nos dice explícitamente en qué orden se hizo cada cosa, pero Mateo da a entender que primero los soldados clavan al Señor en la cruz y luego clavan encima de su cabeza aquel título: este es el Rey de los judíos, o el motivo de su ejecución. Y después proceden a crucificar a los otros dos. En séptimo lugar, crucificaron también a los dos ladrones. Al Señor era la estrella en aquella ocasión, le crucifican primero y luego a los otros dos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Más adelante, Lucas señalará que ellos también se burlaban, capítulo 23, versículo 36. Hubo un momento cuando, estando los tres hombres en sus respectivas cruces, ya los soldados, pese a que se habían desahogado en el pretorio, renuevan sus crueles burlas hacia el Señor, animados también por el ejemplo de espectadores, incluso tan ilustres como los mismos gobernantes judíos que estaban allí. Pero están haciendo guardia al pie de la cruz. No era probable que una persona crucificada se librase de los clavos y bajase de la cruz. Pero siempre cabía la posibilidad de un intento de rescate por parte de amigos, compañeros o incluso sus discípulos. Todo soldado romano sabía que le podía costar la muerte dejar escapar a cualquier preso, como acontecería con el apóstol Pedro en Hechos 12. Y finalmente comprobaron que el Señor estaba muerto, de acuerdo a lo que nos dice Juan capítulo 19 y versículo 32. Solo Juan menciona el incidente de que los soldados rompieron las piernas a los ladrones y comprobaron que el Señor ya estaba muerto, abriéndole el costado con una lanza. No se nos dice ¿qué soldados hicieron eso? Juan se limita a decir que fueron los soldados. Y parece razonable pensar que eran los mismos que le habían crucificado. ¿Qué podemos decir acerca de todo esto? Bueno, los soldados romanos eran hombres endurecidos. Eran tiempos cuando la vida de un ser humano no valía mucho. ¿Cuál sería el promedio de vida de un soldado romano en aquel entonces? Pero entre las causas normales de muerte, aparte de las enfermedades y accidentes, la causa de morir por ser soldado en el campo de batalla, la muerte por asesinato de parte de algún preso, la muerte por ejecución al no haber cumplido el deber, la muerte como consecuencia de miles de kilómetros de marcha en pésimas condiciones. Eran hombres que no trataron al Señor con delicadeza. Eran rudos, duros, lo peor de la raza humana. Además, estaban cumpliendo órdenes. No les correspondía a ellos cuestionar esas órdenes, ni romperse la cabeza haciendo un examen ético de los casos que pasaban por sus manos. No deberían tener nada personal contra el Señor, ni le conocerían personalmente. Habrían oído algunos comentarios,
y en realidad aliviaban el aburrimiento de la rutina de siempre. Ahora, dicho esto, hay que decir que fueron especialmente crueles con el Señor. Hicieron con él cosas que no eran necesarias y que no parece que hicieran con los dos ladrones. Fueron mucho más lejos de lo que estrictamente hablando era su deber y estuvieron ciegos a toda la evidencia de que uno de sus presos era diferente, alguien especial. Los comentarios de la gente, el comportamiento del Señor, las palabras del Señor, el cambio que hubo en uno de los ladrones, la oscuridad sobrenatural que acompañó a la muerte del Señor. Ellos estuvieron más cerca que nadie del Hijo de Dios encarnado y más cerca que nadie de la cruz, pero de nada les sirvió. Les interesó más la ropa que el mismo Señor. Para aquellos que crucificaron a Cristo, solo fue otro día de trabajo. Pero de aquí podemos extraer algunas lecciones. La primera de ellas es el peligro de vivir ciegos espiritualmente. Los soldados no vieron nada especial en el Señor. No había nada especial que ver, pero no tuvieron visión espiritual. Y es que por naturaleza todos somos ciegos espirituales. Y no es que alguien haya apagado la luz, no vemos el mensaje de la Biblia. ¿Es que el problema está en la Biblia? No, el problema está en nosotros. Y es lo que vemos a nuestro alrededor en personas que incluso observan la gracia de Dios en nuestras vidas, como nos lo decía Franco el domingo, que la gente debía ver la gracia de Dios en nuestra vida. Sin embargo, siguen negándose rotundamente a creer en el Señor, a creer en el Dios que ha marcado y cambiado y que da una filosofía de vida a nuestras vidas que es diferente a la que ellos tienen. ¿Cuánto debemos orar para que el Señor abra esos ojos cegados? El peligro también de crucificar al Señor. ¿Cómo podemos nosotros, tantos siglos después de aquellos acontecimientos que cambió la historia del mundo, crucificar de nuevo al Señor? Hebreos 6:6 nos lo dice, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Esto ocurre cuando alguien rechaza de manera definitiva el mensaje del Evangelio. Es como si espiritualmente hablando la persona efectuase su propia crucifixión del Señor. Es decir, espiritualmente los soldados lo hicieron físicamente, pero nosotros tenemos ahora el peligro de hacerlo espiritualmente. Pero ya para concluir en esta mañana, el peligro de estar tan cerca y a la vez tan lejos. ¿Quién estuvo más cerca del Señor y de la cruz que aquellos soldados? Tan cerca, pero tan lejos. Como el rey Herodes, que durante un tiempo protegió al Bautista y le escuchaba de buena gana, pero luego mandó matarle. O Judas Iscariote, que 3 años estuvo junto al Señor, pero su amor al dinero pudo más. Y finalmente, dice la Biblia, se fue a su lugar siendo el hijo de perdición. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Te sientes casi resuelto ya? ¿Te falta poco para creer? Decía un antiguo himno que cantaba en mi niñez. Mira que el casi no es de valor en la presencia del justo juez. Abre hoy tu corazón a Jesucristo. Abraza con fe al que murió en tu lugar pagando por tus pecados. Pide al Señor que quite tu ceguera espiritual y confiésale como tu Señor y Salvador. Y si lo haces, hoy serás salvo.
Mañana os espero para seguir meditando en estas historias junto a la cruz. Manteneos bendecibles.